De noche y de día. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estas tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta en este jueves 26 de noviembre del año 2020, año de la pandemia. Gracias por dejarme que los y las acompañe. Hoy día es el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos. Es el día más importante, el feriado más importante familiar en este país. Y uno siempre da gracias por algo que ha pasado durante el año. Yo quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes, los oyentes de los programas de salud de RPP Noticias. Muchísimas gracias por preferir estos programas que los tratamos de hacer siempre basados en ciencia, en evidencia, en estudios clínicos publicados, en cuestionamientos clínicos, pero todo basado en ciencia y en evidencia. Esa es la norma de los programas que hacemos aquí en RPP Noticias, La Voz del Perú. Así es que a todos ustedes, los oyentes y televidentes de RPP Noticias, gracias por preferir estos programas de salud. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a ir con el doctor Fernando Mejía. Él es médico infectólogo e investigador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, y vamos a conversar sobre cómo manejar la enfermedad en la casa y sobre todo cómo darnos cuenta que el COVID-19, señor, señora, se nos está complicando en la casa. ¿Para qué? Para que tempranito vayamos al hospital y nuestro familiar no sufra merma en su salud. Doctor Mejía, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, doctor Huerta. Gusto nuevamente verlo. Gracias, encantadísimo de tenerlo. Muchísimas gracias por darle todo un tiempo tan valioso a los oyentes de RPP Noticias. Doctor, se han publicado las guías nuevas, ¿no? La resolución ministerial, la número 947, acaba de ser publicada el 20 de noviembre, en la que ponen al día el manejo del tratamiento de los pacientes ambulatorios con COVID-19. En términos generales, ¿qué le gusta, qué no le gusta de este documento que acaba de publicar el Ministerio de Salud? En términos generales, yo diría que ha habido una mejora significativa con la normativa anterior, ¿no? Dan prioridad a el manejo del paciente o el monitoreo del paciente en casa. Ponen, por ejemplo, los valores de saturación de oxígeno, que es un parámetro muy importante que tiene que tener uno en casa, cómo monitorizarlo para finalmente llegar temprano a los servicios de hospitalización. Eliminan los tratamientos que claramente han ido saliendo evidencia de que no eran beneficiosos, aunque todavía dejan a criterio del médico uno de ellos que no tiene hasta el momento ninguna evidencia clara, ¿no? Pero quizás es ese medicamento que tiene que ser claramente conversado entre un paciente y un médico para ver los beneficios, riesgos, y finalmente se pueda, dependiendo de la decisión del paciente y del médico, usar. Pero creo que es un paso importante en mejorar. Se ha mejorado. Se ha mejorado. Y lo otro también quizás que convendría destacar, doctor Mejía, es que por fin se pone al día el diagnóstico de COVID-19, porque en la guía anterior del 9 de junio, el diagnóstico de COVID-19 en el Perú se hacía con la prueba serológica. Ahora ya se dice que va a ser la prueba molecular. Ese es un avance muy importante, ¿cierto? Sí, así es. Eso definitivamente es un avance importante, especialmente para el diagnóstico temprano y la contención de la transmisión del virus en la comunidad. Muy bien, fabuloso. Entonces coincidimos en que eso es lo que hay que hacer. Y vamos a hablar del tratamiento. Doctor, vamos a hablar del tratamiento y vamos a hacer escenarios. ¿Qué le parece? Voy a pretender ser un paciente y usted es mi médico, el doctor Mejía. Yo me voy a acercar a usted a su consultorio. A ver, esto se llama dramatización. Hoy día, 26 de noviembre, yo amanecí un poco de debilidad del cuerpo, un poquito de tos, muy leve, casi nada. Y entonces dejo pasar unos días, 3, 4 días, y el lunes me presento con usted. No tengo mucho problema. Y me acordé de que la semana pasada yo estuve con alguien que tuvo COVID. Entonces le digo, doctor Mejía, mire, el próximo lunes me presento con usted. Le digo, mire, tengo un poquito de
malestar de cuerpo, casi nada. Puedo hacer todas mis cosas normal y un poquito de dolor de garganta, pero yo creo que me contagié porque la semana pasada estuve con alguien que después resultó positivo. Doctor, ¿qué me puede hacer? Yo creo que tengo COVID-19. ¿Cómo me enfrenta usted este caso leve de la enfermedad, el que yo me presento con usted? Claro, lo primero que le voy a decir es probable que si es que uno ha estado en contacto cercano con una persona con COVID o una persona sospechosa de COVID, es probable que uno se contagie. Más si es que vive dentro de un hogar, si es que trabaja bajo un mismo techo, si es que no se toman las medidas de precaución que ya están muy conocidas, ¿no? Mantener distancia, ambientes ventilados, uso de mascarilla constante. Si es que no se guardó eso, es probable que esté contagiado. Y si pasó lo más primero, de 15 minutos, dicen, ¿no? Sí, así es. Y lo primero que le diría es, mire, la mayoría de las personas va a ser una forma leve, con pocos síntomas o inclusive ser asintomático, ¿sí? Su mayor probabilidad es de que usted sea uno de esos pacientes. Hay que estar, lo más importante acá es el seguimiento de los síntomas y lo más importante es de la saturación de oxígeno. Y especialmente a partir de los 7 días de inicio de los síntomas. Entre el quinto o séptimo día, las personas pueden empezar a presentar empeoramiento. Entonces, es súper importante, muy importante, que usted sepa cómo monitorizar eso, si es que va a empeorar o no. Nuevamente, le vuelvo a repetir y lo tranquilizo, porque es importante tranquilizar a las personas. Lo más probable es que usted haga una forma leve o con pocos síntomas, ¿no? Que caiga en ese 80% famoso de enfermedad leve. Entonces yo le digo, doctor Mejía, pero sabe que hace como 3 meses también, 2 meses, mi hermano cayó igual y fue al doctor y le dieron, doctor, hidroxicloroquina, citromicina. ¿Me puede dar, por favor, eso para que no se me complique, doctor? Sí, mire, actualmente no hay ninguna medicina que finalmente cambie el curso natural de una enfermedad. Lo que puede cambiar el curso natural de una enfermedad es que usted llegue a recibir un soporte de forma oportuna. ¿Qué significa? Si usted no está en un seguimiento cercano, no me está reportando o está reportando a su médico su saturación a través de un pulso oxímetro, no me está reportando su frecuencia respiratoria, que es algo que uno lo puede simplemente observar, y no percibe que los síntomas de alarma o los signos de alarma, y usted deja pasar y llega tarde a recibir el medicamento más importante, que finalmente es el oxígeno, sus posibilidades sí disminuyen. Pero si llega temprano, tiene buena chance. Muy bien. Entonces vamos a tomar una pausa y cuando regresemos, yo como paciente, a ver, le voy a decir algo más, le voy a hacer más preguntas y usted como médico me va a guiar. Vamos a regresar inmediatamente después de los titulares. Coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú, soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de que me permita que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Jueves 26 de noviembre del año 2020, año de la pandemia. Estamos conversando con el doctor Fernando Mejía. Él es médico infectólogo e investigador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Y lo que estamos conversando, señor y señora, es algo que quisiera que usted le preste muchísima atención, porque de repente la va a pasar en la casa, que alguien caiga enfermo con COVID-19. Y ya estamos haciendo una especie de dramatización con el doctor Mejía, en la que yo soy el paciente y me presento ante él, que es el médico. Así es que preste atención porque esto le puede suceder. En la primera parte, yo me presento con una enfermedad leve. He dicho que le dije al doctor que estuve en contacto con alguien que me pudo haber contagiado, y el otro primero me dijo, tranquilo, tranquilidad, señor. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estos casos, el 80%, son leves. Así es que es muy probable que usted permanezca con sus síntomas leves. Eso sí, tiene que estar atento a algunos síntomas para que no se vaya a complicar. Y yo le dije, pero mi prima, doctor, hace 2 meses cayó enferma y le dieron hidroxicloroquina, le dieron ivermectina, le dieron acitromicina. Por favor, ¿me puede dar eso? Y el doctor me ha dicho, no, eso no es necesario. Y yo insisto, doctor Mejía, yo insisto, pero doctor, si a mi prima le dieron, ella se mejoró inmediatamente con esas medicinas, ¿por qué no me quiere usted dar lo mismo, doctor?
su prima se mejoró porque probablemente se tenía que mejorar. Actualmente ya se sabe que la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, con medicamentos, con estos medicamentos, inclusive genera mayor riesgo de otras complicaciones y efectos adversos como problemas gastrointestinales, problemas cardíacos. Entonces, no es recomendable. Lo que era a principios de la pandemia, ya la ciencia nos ha demostrado que no es un medicamento válido para tratar a los pacientes y finalmente puede ser perjudicial. Y lo más importante es el seguimiento y el monitoreo, ¿no?, que se tiene que hacer a cada una de las personas. Wow, doctor, o sea que yo que tengo COVID, que usted me ha dicho que tengo COVID, me voy a quedar sin medicina. ¿Qué cosa voy a tomar, doctor? Lo más importante es manejar los síntomas. Tiene que se les va a indicar algo para si es que hay fiebre, si es que hay dolor. Tiene que hidratarse bastante, guardar reposo, no hacer esfuerzos, pero finalmente lo más importante que necesito que usted me esté reportando, porque acá la comunicación entre el personal de salud, el médico y el paciente es importante. Yo lo que le voy a pedir es que me reporte, ya sea porque me llame, me mande un WhatsApp, un mensaje, cómo están estos dos parámetros, la frecuencia respiratoria y su saturación de oxígeno, para yo inmediatamente darle la recomendación oportuna. Muy bien. O sea, lo que usted me está diciendo, doctor, es que lo que se creía o se sabía hace 2, 3, 4 meses, en este momento, en noviembre, ya no es así. Ya la ciencia ha demostrado otras cosas. ¿Eso es lo que usted me quiere decir, doctor? Así es. Bueno, muy bien. Ok. No, iba a mencionar, siga. en realidad, porque la situación es diferente aquí en el país comparado con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, donde han hecho aprobaciones de emergencia de algunos medicamentos en el pacientes ambulatorios de riesgo, ¿no? Pero volviendo a nuestra realidad, yo creo que lo más importante en el contexto en el que estamos, ya teniendo la experiencia de manejo, es el seguimiento muy cercano de los pacientes. Eso es lo más importante. Muy bien, entonces yo me presenté con usted con una enfermedad leve, usted me ha dicho no es necesario ninguna medicina más que tratamiento sintomático y no es necesario que tome ni hidroxicloroquina, ni ivermectina, ni acitromicina, ni nada. Tome un paracetamol si le duele la cabeza y punto. Eso sí, le voy a enseñar a vigilar que no se complique. Doctor, ¿y que me va a hacer alguna prueba o solamente basta con su diagnóstico clínico para decir que tengo COVID o me va a hacer alguna prueba? ¿Me va a hacer la serológica o alguna cosa o no me hace prueba? No. Lo más importante es, uno, para la contención de las personas y evitar la transmisión. Si usted cree que tiene coronavirus, se aísla, mantiene distancia de todas las personas de su entorno. Puede llamar al 103 para que le hagan una prueba molecular o se puede hacer una prueba molecular, pero la prueba molecular nos ayuda cuando es positiva. Cuando es negativa y la persona se sospecha que tiene coronavirus, no ayuda. Entonces, sea la prueba positiva o negativa, usted tiene que guardar distancia y seguir reportándome los síntomas y estos parámetros que le he mencionado, ¿no? La frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Entiendo. O sea que la prueba no es fundamental, lo que usted me está diciendo. O sea, basta con su evaluación clínica. ¿No necesito desesperarme, doctor, por hacerme una prueba? No necesita desesperarse. Acá más importante que la prueba es saber qué se debe hacer. Y esto implica que el comportamiento de las personas, ¿no? Aislamiento y reporte continuo de sus síntomas y su saturación. Muy bien. Entonces, eso es para el 80% de pacientes con enfermedad leve que están allí. La prueba de repente va a ser necesaria o no, queda a criterio del médico. El criterio clínico es más importante. Si se hiciera la prueba, es la prueba molecular la que se va a tener que hacer y no se usan medicamentos, excepto un sintomático. Se le da tranquilidad y se le da instrucción al paciente para que se aísle, use su mascarilla en su casa para que no contagie a los demás y ahí queda ese 80% que se va a recuperar solo. Vamos a hacer otra dramatización, doctor. A ver, usted recibe una llamada de urgencia y resulta que yo lo llamo y le digo, doctor, mi papá está bien enfermo, doctor. Tiene fiebre de 38,5,
Mi papá tiene 70 años y ha amanecido y hace 2 o 3 días se está empeorando. Tiene diarreas, tiene escalofríos, está tosiendo, parece que está medio malito, doctor. ¿Podría por favor verlo en la casa? Y usted va y lo mira en la casa. Usted lo mira al paciente en la casa, sí, tuvo contacto con una persona con COVID, parece que tiene COVID. ¿Cómo enfrenta a este paciente que está, ese 15% que está enfermo en cama? ¿Cómo lo enfrenta usted? ¿Qué le dice a la familia? Lo más importante en este tipo de pacientes es actuar rápido. ¿Qué significa actuar rápido? Es si le mido la saturación y su saturación está baja o el paciente está postrado, está muy deshidratado, tengo que trasladarlo a un establecimiento de salud para su Muy bien, entonces imagínese que usted le mide, sí, usted le mide su saturación a este señor, a mi papá, que está medio enfermito, y le sale que tiene 98. ¿Qué hace? Si está con saturación 98 y veo que tolera vía oral, lo hidrato, le manejo los síntomas y nuevamente instruyo a la familia para ver qué cuidados tiene que tener. Muy bien. Vamos a tomar una pausa. Que bueno, eso exactamente. Vamos a tomar una breve pausa y nuestro último segmento lo vamos a dedicar a eso, a que usted nos enseñe, me enseñe qué cosa tengo que medir, cómo me puedo dar cuenta que mi papá se va a agravar y que por lo tanto va a necesitar una hospitalización inmediata. Regresamos. En estas tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú, soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El doctor Fernando Mejía, él es médico infectólogo, investigador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt está con nosotros y nos está ayudando a entender qué es lo que tenemos que hacer en la casa, señora, si alguien cae con COVID-19. Ya nos dijo en la primera parte que si la enfermedad es leve, no se usa nada más que un sintomático y vigilarlo para que no se vaya a complicar. El segundo caso que le puse, el paciente es una persona mayor de 65 años que ha caído con fiebre, con escalofríos, ha caído a la cama, pero el doctor ha ido a verlo, le ha hecho el oxímetro de pulso que mide la saturación de oxígeno y le ha salido 98. Está perfecto. O sea, está, como se dice, maleteado, pero sus pulmones están bien. ¿Y qué es lo que ha dicho el doctor? Que hay que seguirle vigilando el oxígeno de pulso para que si es que empieza a cambiar, lo internemos temprano. Nos quedamos en ese momento. Doctor Fernando Mejía, entonces, a este señor mayor de edad que está maleteado, como se dice, está con su fiebre, malestar, pero su saturación está perfecta, sus pulmones están bien, lo maneja en la casa, nos ha dicho usted, y más bien a la familia le va a enseñar a detectar los problemas, los signos de alarma. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Así es. Si el paciente empieza a referir sensación de falta de aire, es un signo de alarma y hay que llevarlo inmediatamente. Si el paciente se torna confuso, se desorienta, no reconoce a las personas, inmediatamente también tiene que llevarlo. El signo de alarma también es la saturación, si es que está a nivel del mar, estamos en Lima, menos de 95%, ¿no? Ese también, por más que el paciente pueda sentirse bien, eso es algo importante, ¿no? Hay personas que pueden sentirse bien, pero saturan menos de 95, 90. Entonces, esas personas, por más que se sientan bien, pero su saturación es baja, inmediatamente tiene que llevarlo también al establecimiento de salud. Y la frecuencia respiratoria, ¿no? O sea, normalmente nosotros respiramos, hacemos respiraciones, así es, tomamos aire y botamos aire en un número de 14 a 16 por minuto, ¿no? Si es que esta es más de 22, ese es un signo de alarma también que tiene que llevar al paciente a un establecimiento. O sea, es una combinación de factores, los síntomas que pueda tener, el aumento de la frecuencia respiratoria y la desaturación. ¿Puede ocurrir que un paciente esté con saturación normal de 97, 98 y tenga síntomas? Sí, puede tener... Así es. Un paciente puede tener saturación 98 y tener, por ejemplo, estar confuso, desorientado. Entonces, perfecto.
hay que llevarlo al hospital. Hay que Allí llevarlo. usted va a decir a este señor al hospital. Muy bien. Ahora, supongamos que esta persona está con fiebre, pero está perfectamente consciente, no tiene ninguno de esos síntomas que usted ha dicho, tranquilo, está en la casa, le dan sus medicamentos para la fiebre, etcétera, y la saturación, como hemos dicho, está en 97, 98, perfecta. Y ahí entonces yo le digo, doctor, mire, mi papá, tengo un primo que me ha dicho de que en este momento hay que darle ivermectina, hay que darle hidroxicloroquina, doctor, y hay que darle dexametasona. Dice que la cortisona lo va a mejorar. ¿Qué le dice usted? No, eso es peor. Y eso sí es perjudicar al paciente, a pesar de que usted puede haber escuchado, tenido muchas opiniones. Ya sabemos que la dexametasona, cuando se empieza en esta etapa tempranamente, cuando el paciente no requiere oxígeno, hace de que las personas se empeoren. Entonces, hay que ser muy pacientes, hay que estar muy vigilantes. Esto de medirle la frecuencia respiratoria, la saturación, hágalo 4 o 5 veces al día, apenas se despierta, apenas se duerme, ¿no? Y monitorícelo. Inmediatamente, cualquier síntoma, comunique y llévelo al paciente al establecimiento. Eso es lo más importante. Caramba. Caramba, yo no sabía, entonces la dexametasona no se debe dar, doctor, No. en este momento cuando su oxígeno está normal, me dice usted. Caramba. ¿Y qué hay? Porque yo he leído, dicen que las guías del ministerio ahora dicen que cuando el paciente tiene obesidad o es mayor de 65 años, hay que darle ivermectina. ¿Me podría dar ivermectina, doctor, a mi papá por ser de alto riesgo? Eso tendría que conversarlo con su papá, pero yo personalmente le diría, la ivermectina tiene efectos adversos, a veces puede producir desorientación, convulsiones, en muy poca probabilidad. Y la dosis que normalmente podría ser efectiva son dosis más altas. Yo normalmente le diría no, porque no va a cambiar la ivermectina el curso de una enfermedad, ¿no? Para Wow, otras condiciones está bien, pero para COVID yo quiero que se wow. enfoque, que se concentre en la saturación, en la frecuencia respiratoria y en estos signos que le he dicho que me reporte. Wow, doctor, entonces esto es nuevo lo que usted me está diciendo, porque como le dije, un familiar mío tuvo COVID hace algunos meses y llegó a tomar hasta 6 medicinas, tomaba citromicina, tomaba hidroxicloroquina, ivermectina, alguien le dio aspirina, doctor, todas esas medicinas. O sea, usted lo que me está diciendo que ahora, en noviembre, eh, no hay que darle nada más que un sintomático. ¿Lo vamos a dejar sin medicinas, doctor? Sí, ya sabemos que las medicinas, cuanto más medicinas de este tipo, que son para otras condiciones, antibióticos, para bacterias, para parásitos se da, es más perjudicial, ¿no? Genera perjuicio en lugar de beneficio. Hmm, Y muy nos bien. desvía de lo más importante, que necesito que usted esté enfocado en la saturación, en la frecuencia respiratoria y en los signos de alarma que le he mencionado. Muy bien. Terminamos la dramatización, doctor. Ujú. Terminamos. Entonces, mire, lo que usted nos ha dicho y está en las guías estas del Ministerio de Salud es que ya pasó a la historia esa época en que se daban un montón de medicinas a los pacientes con COVID. Ahora solamente es un sintomático y estar atentos a lo que usted nos ha dicho de la saturación. Controlarle su saturación, señor, señora, apuntarla en un cuaderno 3, 4, 5 veces al día y tiene que estar siempre encima de 95, nos ha dicho esa saturación, doctor, ¿no? Así es, si es que vive al nivel del mar, ¿no? Ya. O vive en la Ujú. selva, pero si vive en altura, eso disminuye un poco, ¿no? Porque, Exactamente, los médicos de altura ya están habituados para saber cuál es la saturación normal en los lugares en que viven. Doctor, entonces, mire, lo que hemos aprendido en estos meses de pandemia es de que menos es mejor, o sea, menos tratamiento, menos química, menos medicamentos, es mucho mejor, doctor. así es mucho mejor, tiene un mejor pronóstico los pacientes y el pronóstico principalmente depende de qué tan pronto reciba oxígeno un paciente que está empezando a hacer desaturación. Ujú. Eso define Muy bien. muchas cosas actualmente. Muy bien, perfecto. Doctor Fernando Mejía, muchísimas gracias por habernos ayudado y colaborar en esta dramatización que hemos hecho a través de la radio para que nuestros oyentes entiendan los diferentes escenarios que se pueden presentar.
Y de verdad, muchísimas gracias por su paciencia y por habernos dado el mensaje a todos los peruanos y peruanas de que menos es mejor en COVID-19. Menos medicamentos es mucho mejor y sobre todo esa terrible dexametasona, las cortisonas, no usarlas de ninguna manera en esta enfermedad, doctor. ¿Cierto? Así es. Muy bien. Fabuloso. Doctor, muchísimas gracias. Encantado de haber estado con usted. Gracias. Igualmente, hasta luego. Muy bien. El doctor Fernando Mejía, médico infectólogo de la Cayetano Heredia y también investigador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt estuvo con nosotros. Entonces, mire señora, mire señor, espero que usted haya escuchado atentamente esto. Mire cómo ha cambiado. COVID-19 es una enfermedad que no requiere medicamentos. Mire. Ya pasó. ¿Se acuerda cómo era hace cuántos? 4 o 5 meses que la gente se desesperaba por comprar tanta medicina, la ivermectina, y ahí salió la onda esta del dióxido de cloro, esa gente que toma la lejía, qué sé yo. Bueno, no es así. COVID-19 es una enfermedad que en el 80% es leve o asintomática. Ellos casi no necesitan nada. 15% pueden caer en cama solamente sintomáticos. Y eso sí, estar atentos a las complicaciones con el oxímetro de pulso. Eso es fundamental y ese es el mensaje principal. Entonces, olvídese de la ivermectina, de la hidroxicloroquina, de la citromicina y sobre todo, olvídese, señora, señor, de la dexametasona, de las cortisonas en el momento de la enfermedad antes de la hospitalización. Muy bien, vamos a tomar una pausa y vamos a regresar inmediatamente después con Rachel Watson, que va a estar con nosotros en Salud Mental y tiene